Mira, la verdad que tenía como un salpicadito porque, Sí. bueno, como nos pasa siempre, ¿no? Poder resumir en un ratito algo se complica, ¿no? Porque es tanta la vorágine, es tanta la información que bueno, cuesta. Sí. Pero me quedé pensando en algo que acá también siempre charlamos y no porque querramos tener razón ni nada que se le parezca, sino en este esfuerzo que hacemos de manera conjunta en pensarnos, ¿no? En pensar el tiempo que nos toca habitar, pensar nosotros en ese tiempo y bueno, para un mejor estar, ¿no? Sí. En este mundo. Y bueno, y me encontré con unos artículos muy interesantes que por ahí quería proponerte que lo charlemos. Sí, claro. De una autora argentina, o sea, que retoma a una autora europea que hace un análisis de estos tiempos, ¿no? De este tiempo que por momentos duele por las crueldades que uno ve, sobre todo cuando uno mira la tele y ve que reprimen las protestas sin importar quiénes son los ciudadanos que reclaman justamente, ¿no? Sí. Desde un viejito hasta un discapacitado. Y bueno, y es una tendencia que lamentablemente se ve en distintas partes del mundo, entonces no es técnicamente nuestro. Sí, además Sino que, bueno, algo, lo que yo, o por lo menos cómo repercute en mí, ¿no? No solo duele el tema de que los gobiernos repriman la protesta o que los gobiernos tengan ciertas actitudes crueles con algunos sectores de la sociedad, sino que el aval de los vecinos, de los demás, ¿no? Digo, de tus amigos, de tus vecinos, de tus conocidos. Eso me parece que, porque cuando un gobierno le pifia, bueno, por lo menos queda esta sensación de, bueno, vamos a resistir esto, vamos a pelear contra esto, pero cuando al de al lado le divierte, ¿me entendés? Que le peguen a un jubilado, ahí ya se complica la cosa. Totalmente. Y nos está pasando eso. Por un lado tenemos un público, como decís vos, o una ciudadanía que de pronto lo aplaude, ¿sí? Sí. Y otra parte de la ciudadanía que lo ve pero no lo ve, o que no prefiere no verlo, sí, o sea, claro. que puede seguir con su cotidianidad como si eso no pasara, ¿sí? Y ahí es donde esta teórica, una filósofa eslovena, que la retoma Claudia Piñeiro en una nota, bueno, se pone a pensar y se hace como todo filósofo, ¿no? O filósofa en este caso, se genera preguntas, o sea, ¿cómo ante determinadas situaciones? Tomemos este ejemplo que traemos, el de todos los miércoles le pegan a personas mayores, la policía, reprimiendo la protesta social. ¿Qué pasa con las personas que toleramos eso? O sea, ¿qué pasa con, no? Y bueno, y esta persona, bueno, hace ahí una aproximación que no sé si nos conforma, pero bueno, por lo menos intenta buscarle una explicación, ¿no? Que lo que viene pasando no es falta de empatía, llamémosle, sino que se está generando como algo más más profundito. Un sentido común, diferente. Como algo más, como es que sí, una vez que uno internaliza ciertas prácticas, después eso se convierte de alguna manera, se traduce en un sentido común que a veces es compartido, y más en estos tiempos, ¿no? Digo en estos tiempos porque estamos muy mediados por el avance tecnológico. Sí. Entonces de pronto nos conmueve, está buenísimo que eso suceda, no lo digo como crítica, que rescaten un perrito del terremoto, pero no podemos linkear eso
Claro. con no sé, el padre Paco cuando casi le quebraron las costillas, no sé, por decir algo, ¿no? Sí. Pero vuelvo al tema del principio, ¿no? Hay gente, a ver, creo que a nadie le divierte que un perrito, como vos decís, haya quedado debajo de un edificio, ¿no? Eso creo que hay consenso en que a nadie le divierte, pero a mucha gente le divierte o lo regocija que al padre Paco lo caguen a palos. Hay algo ahí en el sentido común que está complicado. Está complicado de revertir, me parece. Claro, porque todo este cambio del sentido común que se da de manera, en otros momentos históricos se ha dado de manera paulatina, ahora lo que pasó fue que eso se aceleró justamente por estas nuevas prácticas que tenemos con las tecnologías. Eso se aceleró, eso que antes nos llevaba, qué sé yo, 20 años cambiar, por decir de alguna manera, de modificar ese sentido común, hoy eso está siendo acelerado, justamente por esto, por el uso excesivo de toda la parafernalia tecnológica que está a disposición de estos discursos, de estos dispositivos segregacionistas, odiadores, ¿no? Entonces encuentran en esos dispositivos como esa masificación y ese aceleramiento de internalizar ese sentido común. Bueno, yo no me puedo ocupar de esto, la verdad que no está a mi alcance, o sea, y una vez más nos ponen en el lugar ese de lo individual. Bueno, sálvese quien pueda. Típico de momentos de crisis también, como la que estamos transitando en este momento, ¿no? Donde todos los días abrimos un diario y hay pérdida de trabajo, y sabemos que lo que dignifica históricamente en la especie humana es la posibilidad de trabajar y gracias a ese trabajo uno intentar satisfacer sus necesidades básicas. Ahora, ¿dónde crees vos que entra la responsabilidad individual? Digo, esta capacidad que tenemos los seres humanos de decir, che, pará, acá me están bajando un discurso de odio, de bronca, Ahí. Bueno. Ahí es donde, cuando perdemos la posibilidad de preguntarnos, y esto lo hemos dicho otras veces, ahí está el asunto. Por eso esta autora habla de este concepto, ¿no? Como que bueno, hacer esa división en mi cabeza me permite seguir estando. Bueno, sí, hay gente que le están pegando y yo paso por la vereda de enfrente y bueno, y no lo puedo dar. Hay gente que está durmiendo con estas temperaturas en la calle. Bueno, ¿no? Ese ejercicio, ese desentendimiento que dice esta autora que tal vez esté pasando ya a modo supervivencia, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo me protejo de este contexto, de este entorno que está siendo tan hostil? ¿Sí? Bueno, me protejo de esta manera. Pero una cosa va agarrada de la otra, ¿no? En esa protección, llamémosle, que tomamos para no involucrarnos y demás, nos terminan llevando puesto, que es lo que está pasando. Claro, es lo que se busca, me parece. Que es lo que se busca, que es el fin último. O sea, ¿por qué? Porque lo que rompe es el sentido de comunidad, lo que se rompe es la posibilidad de transformar con otros y con otras. Claro. A través de la política, a través de un trabajo social comunitario. Cuando vos rompés o intentás romper permanentemente la posibilidad de lo colectivo, bueno, pasa esto que nos está como un poco pasando, y que me interesa este rescate que hizo Claudia Piñeiro, de esta autora. Yo no la conocía, porque es una persona que está muy lejos, es eslovena, o sea, está en otra parte del mundo, ¿no? Sí.
Y cuando leía esa nota, que está muy buena, si le podés dar una miradita, está en una plataforma que se llama cenital.com. Ah, claro, sí, la de Iván Jodorowsky. Bueno, está ahí esta nota. Bueno, muy interesante porque es justamente en la otra parte del mundo. Entonces vos decís, ¿cómo? En la otra parte del mundo, con otras, con otro tipo de sociedades, ¿no? Y las similitudes, con nuestro contexto inmediato son muchas. Entonces vos decís, bueno, ¿cuál es el factor común? Bueno, el factor común es el avance de las derechas en el mundo. Claro, claro. Entonces, ahí se puede explicar un poco más, ¿no? Yo creo esto, lo que decimos siempre, Pablo, es esta posibilidad de interrogar nuestras propias prácticas, interrogar nuestros propios sentires y ver si volvemos o retomamos la posibilidad de dialogar y construir con otros y con otras, aunque sea plantar plantas en el barrio, no sé, cualquier cosa. Sí. Pero digo, me parece que no es un buen término que propone esta filósofa eslovena. No es un término, un concepto que uno diga, bueno, ya entendí, listo, me quedo. No, justamente esta posibilidad que nos dan los intelectuales de pensar y pensarnos es justamente para, bueno, para tomar decisiones, otras, por lo menos intentar tomar otras decisiones, ¿no? Sí, un poco más consciente, un poco... A mí me deja un poco desesperanzado porque, por lo que me estás diciendo, esto es a nivel mundial, no es solamente Argentina o Latinoamérica, como pasó en algún momento, ¿no? Este nivel de propaganda de la derecha trasciende totalmente... a ver, ¿qué podemos hacer nosotros? Bueno, desde nuestro espacio, en nuestro lugarcito, podemos hacer mucho en nuestro entorno, pero digamos que esto es a niveles macro. Porque son estrategias. Sí. Son estrategias son estrategias si queremos, ¿no? Y como toda estrategia, se van ajustando, depende de los lugares. Y en nuestros lugares, bueno, estas estrategias colonizaron, por eso tenemos a un Milei y toda esa caterva gobernando, ¿no es cierto? Sí. Eso fue muy efectivo, ese trabajo. Ese trabajo fue muy efectivo. Bueno, ahora, ¿cómo desmontamos? ¿Cómo evidenciamos esto? Me parece que por ahí... aunque no quieran, a veces es más cómodo que te piensen a pensarte, ¿no? Pero bueno, no se trata de eso, porque todavía, al menos es lo que yo creo, la memoria positiva de un pueblo está buena que se siga contando. Y nosotros como pueblo tenemos una memoria positiva, tenemos años de memoria positiva. Sí. De no se iba la vida, o no volvías todo golpeado, o no terminabas en un hospital, donde era respetado tu derecho a la protesta, o donde eran respetados tus derechos como minoría, ¿no? Digo, esa memoria que para mí es la memoria positiva que tenemos como pueblo, esa memoria hay que contarla, porque si no es como que, bueno, en este afán de sujetos sin historia, que también es otro mecanismo que emplean las derechas en el mundo, Sí. Bueno, nos quitan todas estas otras posibilidades, ¿no? Ahora, hay del otro lado, capaz va a sonar feo como lo voy a preguntar, ¿no? Pero sabemos que la derecha se maneja con este nivel de propaganda de la violencia y este nivel de propaganda también de la cultura estadounidense, de las
bueno, todo lo que ya conocemos. ¿Hay del otro lado algo que lo contrarreste? Digo, ¿hay una organización internacional que esté equilibrando un poquito la balanza, digo, con propaganda o como sea, con otras ideas económicas, con otras ideas de la vida? Bueno, ahí en algunos escenarios se están dando y son lugares que la están pasando mal también, ¿no? Sí. Nada de esto, o sea, toda resistencia termina siendo también dolorosa, porque no te van a conceder así nomás. No, claro. No te lo van a conceder así nomás, pero digo, bueno, ahí también me parece que esto, ¿no? Y se me viene a cuenta Cuba. Cuba está peor que nunca y sin embargo no dijo, bueno, loco, vengan y hagan lo que quieran. Digamos, en términos nuestros se la sigue bancando, sigue aguantando los trapos, porque detrás de ese trapo hay ideas que todavía tienen fuerza. Sí, bueno, hace pocos días hubo ahí un tema con Díaz-Canel y un acercamiento con Estados Unidos, con Donald Trump, en ciertos puntos como para intentar disolver de alguna forma este bloqueo, este pie en la cabeza que tiene Cuba. Pero bueno, también hay otros ejemplos como China, por ejemplo, que está realmente haciendo un frente económico importante. O países emergentes, no sé, Vietnam, por ejemplo, que parece como un ejemplo capaz pequeño, pero tiene una industria que va creciendo de una forma muy importante y también con otras ideas, ¿no? Hay en otra parte del mundo, capaz no en Latinoamérica, pero hay en otra parte del mundo una resistencia, por lo menos al modelo económico. Tal cual, que termina siendo un modelo cultural, que termina siendo eso también, ¿no? No solo hablamos de economía, sino que de manera de estar y ser en el mundo, ni más ni menos. Sí, pero la finalidad es económica. Como muy fuerte. La finalidad es económica. Cuando se quiere instalar estos discursos de odio, de división, y tiene mucho que ver con el capitalismo. Claramente. Sí. Claramente, eso no hay que perder de vista y no hay que desvincularlo. Por eso, fíjate que arrancamos hablando directamente de las derechas, ¿no? Sí. Como decir, bueno, después le ponemos nombres en cada zona. Sí. También pensaba en lo que pasó ahora recientemente en Colombia, ¿no? Sí, tremendo. Y bueno, tremendo. Y bueno, en realidad es esto, decir, bueno, una población alertada, una población que se piensa a sí misma, que hasta diseña una visión de futuro. O sea, de un tiempo a esta parte, acá en nuestro país se volvió a escuchar qué país de mierda, ¿no? Cuando durante algunos años estuvimos muy orgullosos y orgullosas de nuestro país por políticas públicas, por derechos reconocidos desde el Estado, convertidos en políticas públicas. Bueno, ahora uno a veces escucha eso, ¿no? País de mierda. Y ese discurso ya sabemos a quién le beneficia y de dónde viene. Bueno, esas cosas me parece que hay que seguir desmontando, seguir explicando. Y creo yo también que siempre que tenemos la posibilidad de esto, de escuchar gente que trae algún aporte, obviamente desde un lugar del saber, está bueno echarle mano a ver cómo nos seguimos pensando, ¿no? Y un poco la idea de hoy era un poco esa, ¿no? Decir, bueno, tenemos gente que se sigue ocupando de pensar y pensarnos y ofrecer herramientas a los pueblos del mundo para sentirse menos oprimidos. Bueno, echémosle mano a todo eso, ¿no? Pensaba también en uno que tenemos acá en nuestra patria, que es Atilio Borón, que es una usina permanente de información y de pensamiento
y de con lo que tenemos acá dentro de la cabeza y en el corazón para que nos pensemos, pero para que nos pensemos, como decía antes, siempre en colectivo, siempre con un otro o con una otra. Sí, porque si no, lo individual ya sabemos a dónde nos lleva, ¿no? A dónde estamos. Ya sabemos a dónde nos lleva, y los pueblos necesitamos de estas herramientas, y nosotros somos pueblo trabajador. Lo que hoy estos gobiernos en todo el globo intentan desmovilizar, intentan bajarle la autoestima, e intentan, te diría, hasta en algún punto eliminar, ¿no? Sí, tal cual. San, muchas gracias por la comunicación. Hablamos el viernes que viene. Dale, cómo no. Dale, te mando un abrazo, gracias. Abrazo fuerte, gracias a vos.